Dentro de estos cuerpos sexy de metal y de cristal se esconden algunas decepciones y otras grandísimas noticias. Vamos a conocer a los 3 nuevos iPhones de este 2019. Lo hacemos a continuación. ¡Comenzamos! ¡Ay! Hola, tecnautas. ¿Qué sí? ¿Son sexys o no son sexys estos nuevos iPhones? Bueno, depende de la perspectiva con la que lo mires. Es como esas personas o como las modas nuevas que aparecen, que al principio decís, y después decís, no estaba tan mal, y al final te lo terminás poniendo, como las camisas que me pongo yo. Bueno, justamente vamos a conocer, porque no solamente sabemos sobre un nuevo iPhone, el principal, sino sobre todos los que se van a conocer en unos meses. Y para seguir la tradición, Martín, ¿los vamos a sortear? Claro que sí, no sabemos cuál de los tres todavía. Tampoco el más barato. Ana, no seas. Mientras nosotros lo discutimos, vos lo que puedes hacer es suscribirte al canal, activar la campanita, porque tal como lo vamos a hacer también con el Note 10, que se va a presentar el mes anterior y que hicimos video también, vamos a regalarlo una vez que se presente. Vamos a hablar concretamente de estos 3 nuevos iPhones porque se van a presentar 3 modelos distintos. El iPhone XR o iPhone 11R, depende de cómo lo quieras decir, el iPhone XI o iPhone 11 y el iPhone XI Max o iPhone 11 Max. Yo no voy a aguantar todo el año llamándolos así, Ana. 11 y ya está. 11R, 11 Max y no me molesten Max. Uno va a ser de 6,1 pulgadas, el iPhone 11R, digamos la versión económica, mientras que los otros, las versiones más potentes, que tampoco son más potentes porque en teoría van a compartir el mismo procesador, van a ser un poquito más grandes. De 6,5 pulgadas el iPhone 11 y de 6,8 el iPhone 11 Max, pero esas no son las únicas diferencias, las de tamaño, sino que el iPhone 11R va a traer pantalla LCD, tal y como ocurrió el año pasado, y los otros dos van a venir con pantalla OLED. Y la mala noticia, horrible, más que nada viendo también a la competencia y que ya se empiezan a quedar un poquito atrás, es que van a mantener todos ellos el mismo notch gigante. Es uno de los más grandes del mercado. No. El tuyo sigue ganando, vos quedate tranquila. Pero en este caso ya podrían haber mejorado un poquito, ¿no? Martín, ¿sabes que también mantienen las mismas medidas que los iPhones del año pasado? Van a ser exactamente igual de medidas. Esperemos que al menos tengan un poquito menos de marco. Bueno, y eso por la parte delantera, porque por la parte trasera vienen algunas novedades y yo no sé si a todo el mundo le van a gustar mucho. Por ejemplo, a mí me parecen horribles y tú me estabas diciendo que cada vez te gustan más. Ya lo veo con cariño, Ana. A ver, cuando nosotros hicimos el video anterior del iPhone 11 ya habíamos dicho de que podían ponerlo en un formato cuadrado, muy parecido a lo que hacía el Mate 20 Pro. Pero no en la misma posición. El Mate 20, recordemos que tiene las cámaras, el cuadradito en el centro, y en cambio Apple lo va a poner en la parte superior del lado izquierdo. Y además la disposición de lo que tenían previsto anteriormente ahora cambió. Ahora va a ser como un triángulo, algo así un poco raro, pero a la vez también van a hacer que las cámaras parezcan más cámaras. Se le va a ver como una circunferencia muy grande alrededor. No sé si todo eso va a posibilitar mejores fotografías, pero va a llamar más la atención. Y cuidado, porque ahora muchos se quejan, pero que después quizás se terminan comprando un teléfono, porque después todas las marcas lo empiezan a copiar y empiezan a comprarse un teléfono con esa misma disposición. Así que cuidadito, mantengamos un poco la calma. El iPhone 11 y el 11 Max van a traer 3 cámaras cada uno. La cámara principal, el gran angular, que se especula que va a ser de 12 megapíxeles, y el teleobjetivo. En cambio, el iPhone 11R, tengo que pensar ya los nombres, esto es súper complicado. No, sí, iPhone XR. XR, vale. Ese va a traer únicamente 2 cámaras, pero también va a venir con el cuadradito exactamente igual que los otros 2 modelos. Y todas estas cámaras van a posibilitar mejorar aún más algo que está muy bien dentro de los teléfonos que lo tenemos. No es culpa de la gente de Apple, es culpa nuestra que no lo utilizamos tanto, y es las funciones de realidad aumentada. En cuanto a las entrañas y el corazón de estos dispositivos, me pongo así romántica, los 3 van a venir con un chip A13 Bionic, exactamente el mismo para los 3, igual que sucedía el año pasado, y esto es también una buena noticia. Y por lo que me comentás ahí, Ana, que yo no lo había averiguado esto, pero lo viste vos, es que van a traer funciones de inteligencia artificial, seguramente para mejorar los procesos y también la seguridad. Mejoradas con respecto a los de años anteriores, o sea que vamos dando pasitos. El almacenamiento va a venir en una versión básica de 128 GB, lo cual está bastante bien, y puede llegar hasta 1 TB en la versión más cara. Va a doler eso. Sí.
Va a doler igualmente, Martín. En cuanto a la RAM, estamos hablando de 4 GB de RAM. Esperemos que sea eso y luego a último momento no nos digan que son 3, pero 4 ya está bien. Y también se especula, y es casi seguro, que estos 3 modelos van a venir con más batería que los modelos del 2018. Se ha llegado a hablar incluso hasta 4.000 mAh de batería, cosa que yo dudo un poco siendo Apple, pero bueno, ahí lo dejamos. Tengamos en cuenta que Apple tiene muy bien optimizados sus dispositivos, o sea que 4.000 mAh de batería te podría durar una semana más o menos el teléfono. No, yo creo que va a estar por los 3.000 y pico, pero todo esto también un poco se sabe porque ya viene Apple preparando el terreno para olvidarse del 3D Touch, que es básicamente eso de que presionábamos un poquito más y nos daba más opciones. Van a quitar ese sistema y esa quita del sistema va a hacer que haya más espacio para la batería. Otra buena noticia, y esta es una noticia súper increíble siendo Apple y me encanta por Apple. Es igual. En esta ocasión sí van a incluir un cargador de carga rápida, lo pongo entre comillas, de 18 watts incluido en la caja, a diferencia del de 5 watts que viene siempre en los dispositivos de Apple. Fíjate que otras marcas, Ana, ponen uno de estos de carga rápida de 18 watts y casi que tienen que pedir disculpas, porque ya eso es como la carga estándar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien, Apple, sigue así, amigo. Por otro lado, vamos a tener dispositivos con Wi-Fi 6 y una de las grandes novedades que esperemos, por favor, que se cumpla es que estos 3 dispositivos, los 3, van a venir con USB-C en vez de Lightning. Como los que tienen los teléfonos Android, y esto es una muy buena noticia porque tiene que ver justamente también, al menos desde mi punto de vista, con el tema de los jack de auriculares, que ya los quitaron definitivamente, incluso el Note lo va a quitar, que al menos los auriculares cableados tengan un estándar, esta vez sí, con el USB-C, porque hasta ahora, claro, como estaba por un lado el Lightning, de otro lado por USB-C, de otro lado el jack, no se posibilitaba tenerlo. Y quizás a partir de ahora veamos en todos lados con USB-C. Bien por ahí. Bueno, por último también va a venir los 3 dispositivos con IP68, para aquellos que no lo sepan, protección máxima al polvo y al agua. Veremos si lo incluyen en la garantía, que nunca lo hacen. ¿Y cuándo vamos a ver todos estos iPhones y uno de ellos que lo vamos a regalar? Bueno, como siempre, en septiembre, señores. Más o menos pensar que va a ser entre el 10 y el 15 de septiembre. Yo apuesto por esas fechas, aproximadamente. Y ahora llega la máxima profesionalidad de Tecnonauta porque vamos a hablar de precios y Ana escribió precios por las nubes. Pero es que, vale, ya lo sé. Queda más muy o bien, menos, Ana, más o muy menos. Sí. Esperaros, el iPhone 11R, el más barato de todos, unos 900 euros. El iPhone 11, unos 1200 o unos 1100. Y el iPhone 11 Max, que va, casi 1500, es lo que yo especulo, ¿eh? En euros, que por lo general es más caro. En dólares puede ser un poquito más económico, pero bueno, esto lo iremos comentando con un vídeo ahí cuando tengamos todas esas novedades que lo vamos a contar. ¿Para qué? ¿Qué más da? 100 dólares más que 100 dólares menos y van a ser carísimos. Esperamos ahí que te suscribas, te actives la campanita para enterarte cuando colguemos ese vídeo. Martín, importante decirle a la gente, os dejamos ¿Qué todas... es más importante que eso, Ana? Os dejamos todas las fuentes de toda esta información que os hemos estado dando en la descripción. Y nosotros nos vemos En el próximo vídeo. Chao.